gente que quiere crecer, gente que ama la música, Radio Libre para usted. Esta es la nueva AM 1200 del dial. Esta es Radio Libre, la generación de la libertad. Una palabra emitida con responsabilidad es como una semilla vertida en el surco fértil de la tierra. Necesita ser regada y cuidada, acompañada con acciones para que germinen en bellas realidades. Cuidemos y honremos nuestra palabra, que sea la portadora de ideas luminosas para la patria, no el instrumento del odio o la maldad entre paraguayos. Radio Libre, 18 años honrando y respetando la palabra, alentando el diálogo fraterno, construyendo una nación nueva, plural, justa y solidaria. Radio Libre, 1200 AM, una radio distinta para un país diferente. Buen sábado, qué día luminoso, qué sol tan espléndido, tan radiante, tan alcalino, tan pletórico de vitalidad. Realmente un día magnífico, como todos los días de la vida. Pero vale la pena sacarle máximo provecho a esta... Vale la pena sacarle máximo provecho a esta extraordinaria posibilidad que se llama vivir. ¿Sabes que actualmente vivimos en una época, en una etapa, en una era exponencial? Todo cambia con una velocidad geométrica. La cultura del conocimiento se expandió con enorme velocidad y alcanzó nivel planetario, cósmico incluso. Ha excedido los límites del propio planeta. Pero en el ámbito de las actividades profesionales, de las actividades empresariales, los ejecutivos y los líderes de las organizaciones de diferente aspecto, de diferente espectro, han desarrollado un alto nivel de capacitación, un elevado nivel de coeficiente intelectual. Y ello le ha facilitado alcanzar enormes cotas de progreso, de satisfacción, de resultados. Sin embargo, este desarrollo del conocimiento es apenas una parte del manojo de herramientas que debe disponer cualquier líder, cualquier gerente, cualquier empresario, cualquier emprendedor, cualquier profesional, para que sus resultados sean trascendentes y sobre todo sustentables en el tiempo. Como el éxito se alcanza en función a la gente, porque éxito puedes alcanzar solamente donde está la gente, porque está destinado a la gente. El mercado, ¿dónde está? Donde está la gente. Las relaciones, ¿dónde están? Donde está la gente. El liderazgo, ¿dónde puedes ejercer? Donde está la gente. Todo es donde está la gente. Te recuerdo que somos seres gregarios y como tales vivimos en función de interdependencia con respecto a los demás. Entonces, ¿cómo hacer para influir en la mentalidad de la gente, en el comportamiento de la gente, en la postura actitudinal de la gente, sobre todo la que te rodea? Y eso es toda una
un capítulo. Y lamentablemente las capacitaciones y el desarrollo educacional nos lleva simplemente a cuestiones técnicas, a cuestiones específicas. Pero generalmente no expanden, no desarrollan cuestiones actitudinales, cuestiones comportamentales. Nos dan unas pautas, unas autopistas, y a eso debemos ajustar comportamientos, pensamientos. Y entonces el proceso de reingeniería mental, de reingeniería actitudinal y el restablecimiento de comportamientos compatibles con la auténtica esencia que es cada uno, eso es todo un capítulo que debe ser tratado, debe ser manejado, debe ser desarrollado en el ámbito de las capacitaciones empresariales. Porque sobre ese estado de satisfacción personal puede sustentarse un sólido, un férreo crecimiento profesional y un sostenido éxito empresarial. Quiero hacer pública expresión de mi reconocimiento a todos los componentes de Quantum Coaching Empresarial por desarrollar en Paraguay talleres, capacitaciones, cursos y entrenamientos que se dedican a este aspecto de la realidad empresarial, no al técnico, sino al comportamental, al actitudinal. Y también público reconocimiento a la gente de la Thomas International, que hace justamente evaluaciones muy precisas, muy completas, muy abarcantes de cuáles son los indicadores que permiten influir positivamente en la vida de las personas. Te decía al comienzo que vivimos en una era exponencial. Obviamente esto tú ya lo sabes. Esto no es ningún misterio, no es ningún secreto. La agricultura fue la base principal de la economía a nivel mundial durante 8.000 años. Antes de eso simplemente era la caza. La industria actual todavía no tiene 300 años y ya pasó su apogeo. Ya está prácticamente en estado de obsolescencia a nivel de estructura mundial de desarrollo. Después de la era industrial sobrevino la información, la informática. Esto tiene medio siglo. Y estamos actualmente en el mapeo mental, en la clonación de seres humanos, en la interpretación y en la reproducción de ADNs, en la modificación genética. Fíjate cómo ha evolucionado con una velocidad asombrosa toda la estructura de conocimientos. Y visualiza simplemente, imagínate lo que pasará de ahora en más si mantenemos la misma curva de aceleración. Obviamente, el recurso pasa por aprender a aprender. Aprender a aprender. La técnica más evolucionada del aprendizaje conocido hasta la fecha. Abrir las compuertas de tus dos hemisferios cerebrales para que en conjunto y en armonía y en una sintonía plena puedan trabajar en pos de los resultados y de los objetivos que quieres. ¿Cómo vas a estar al tanto de todo lo que acontece en el mundo? De todo lo que acontece en el mercado, incluso en el nicho de mercado en el cual tú te desenvuelves. 24 horas te va a ser poco, te va a ser insuficiente. Y obviamente no pasas 24 horas conectado y enchufado a tu actividad profesional, porque obviamente tienes muchos otros roles, muchos otros aspectos de tu vida que atender. Atiendes tu vida como pareja, como papá o mamá,
como hermano, como hijo, como ciudadano, tienes tiempo libre y eso es absolutamente indispensable para que puedas mantener una estabilidad energética y no te devore el estrés. Es decir, cumples demasiadas tareas, demasiados roles. Obviamente 24 horas al día de por sí es poco, pero las 6, 8 horas, 10 horas que razonablemente pasas conectado a tu universo profesional, empresarial o laboral, hacen que sea insuficiente poder manejar todas las variables que se originan en esta multiplicidad exponencial de circunstancias a las que nos somete el mercado actualmente. Fíjate que si soltamos una manzana desde alguna torre alta, en cualquier edificio acá de Asunción, o de cualquier país del mundo, digamos que sea la Twin Towers de Nueva York, 400 metros de altura. Cuando llega al suelo, llegará con una velocidad de 320 kilómetros por hora. Y obviamente esa es la velocidad. Cada segundo aumenta la velocidad de los cambios debido a la aceleración de las experiencias concurrentes a un mercado. Muchas veces por falta de comprensión y otras por falta de concienciación del proceso de cambio, muchas empresas se golpean la cabeza, así como cuando caes de una torre de 400 metros y te estrellas contra el piso. Obviamente te vas a convertir en puré, te vas a romper en pedacitos, y eso pasa con muchas empresas, con muchas organizaciones. A veces son impactos que pueden parecer inofensivos al comienzo, pero que con ese proceso de aceleración se vuelven fatales con el transcurso del tiempo. En la era fisiocrática, la era de la agricultura, el mundo podía compararse a una máquina bastante sencilla, bastante simple. En una máquina, cuando alguna pieza se rompe, lo más fácil de hacer para que vuelva a funcionar es cambiar la pieza, reemplazar la pieza. Pero esa simplicidad operacional en nuestra estructura social y en nuestra estructura empresarial, hoy condicionada por muchos factores de orden social, como las estructuras sindicales, las leyes sociales, no permiten cambios al antojo, al arbitrio, a la velocidad y a la medida de la persona que está al frente de una organización. Entonces, comienzan a sufrirse modificaciones cada vez mucho más complejas. Y este mundo de complejidad, de sistema abierto, hace que las cosas evolucionen prácticamente por sí solas. Y lo que tú tienes que hacer, seguramente, es una recomendación mía, no es pretender parar eso, confrontar con eso, sino acompañar, dirigir, conducir, evolucionar. Porque eso va a hacer que tu empresa y tu organización tenga la elasticidad suficiente para poder equilibrarse. Es como una construcción antisísmica. Tiene la posibilidad de acompañar razonablemente el movimiento del suelo, porque si no se quiebra. Y ese tipo de elasticidad, ese tipo de flexibilidad es importante que lo apliques a tu vida personal, en tus relaciones, en tu familia, con tus hijos, con tu pareja, en tus relaciones sociales, pero sobre todo en tus relaciones empresariales, con el público interno, con los colaboradores, con los trabajadores, con la estructura social, con la gran estructura estatal, con el cambio acelerado de leyes, etc. Fíjate que
acostumbrarte y adecuarte a los cambios. Es recurso de sobrevivencia. Olvidé decirte que esto es El éxito en tu camino y que yo soy Naito López. Quantum, máximo potencial, autoconocimiento, descubrimiento. ¿Tienes éxito en tu vida, en todos los ámbitos, en todos los roles que desempeñas? ¿Te sientes a gusto con lo que haces? Todas las respuestas están en ti. Quantum, máximo potencial. Toma acción ya. Tu futuro depende de ti. Llámanos a los teléfonos 021-602-990 o al 0981-744-162. Escríbenos al mail quantummaxpod@gmail.com o encuéntranos en Facebook en Quantum Máximo Potencial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Lisa Abogado y estoy muy feliz de contarte de que estaré de regreso desde la semana que viene para festejar todos juntos este mes tan importante de homenaje a la patria y homenaje a las madres. Dentro de muy poquito tiempo, de regreso con ustedes a Pura Vida. Volvemos. El éxito en tu camino se llama este programa. Y el éxito es
una posibilidad cierta, siempre que tú desarrolles las capacidades que te conduzcan a llegar allá. Y esas capacidades están en ti. Para mí es extraordinaria la tarea que desarrolla Quantum Máximo Potencial, en el sentido de que te permite identificar todas esas capacidades que por alguna razón no estás manifestando, y permite que después de tener la conciencia de qué es lo que funciona y estás utilizando adecuadamente y qué es lo que no funciona y no estás utilizando o estás utilizando inadecuadamente, puedas expresar todo eso, corregir lo que haya que corregir y caminar raudo a la conquista de tus propios sueños. Realmente es una tarea extraordinaria. Algo que llamó mi atención también, Radio Libre, honrar la palabra. Ese es un recurso fundamental de autoestima. Si ni siquiera tú te crees lo que dices, entonces es muy difícil que pretendas que los demás te den valor a ti. Y el valor que te dan los demás pasa por el valor que te das tú a ti mismo. Y si ni siquiera tú respetas, cumples, honras lo que sale de ti, que es tu palabra, entonces tú no te respetas. Si tú no te respetas, no sé por qué pretenderías que otros lo hagan. Quería hacer esta serie de reflexiones porque todo esto son capítulos que tienen que ver con desarrollo personal, con desarrollo humano, con manifestar la excelencia de tu ser interior. Pero quiero volver un poco a nuestro tema de la aceleración de los cambios y cómo impacta eso en la vida de las organizaciones, de las empresas. La máquina, como la conocemos habitualmente, la máquina convencional, tiene un funcionamiento entrópico. O sea, gasta energía y se deteriora a medida que se usa, a medida que funciona. Así es el automóvil, así es la heladera, así es el aire acondicionado. Bueno, así son todas las máquinas industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el sistema abierto de esta maquinaria social de la que formamos parte tiene un funcionamiento sintrópico, no entrópico, sintrópico. Es decir, la energía se retroalimenta, y se utiliza en el proceso para su propia evolución. O sea que el cambio, el movimiento y la evolución forman parte del sistema. No se consumen con el sistema, sino realimentan al mismo sistema. Y eso genera complejidades impredecibles, porque a dónde conducen las variables del cambio son absolutamente inciertas. Nadie lo puede prever. Entonces lo que hay que hacer es conducir, porque como sistema abierto, la sociedad humana, a través de su historia, ha demostrado y ha vivido grandes evoluciones. Y eso en el mundo de los negocios es una cuestión de todos los días. Hay demasiados factores que en los últimos 50 años han influido determinantemente para la mayor aceleración de este proceso abierto, de este proceso sintrópico de evolución de la sociedad humana. Uno de ellos, el uso generalizado de la computadora, del ordenador. 50 años atrás eso no se sabía, entonces comparado con hoy, era una cultura y una sociedad aldeana. Hoy, quien no tiene computadora vive en el atraso, porque la computadora te permite la velocidad que de otra forma no la tendrías. La revolución digital, la explosión de la información, que tiene un punto culminante con la era de Internet. Hoy, los conocimientos están a disposición de todos. Yo creo que el gran democratizador del conocimiento se llama Internet.
Ahí está toda la información. Independientemente de tu nivel socioeconómico y cultural, allí está toda la información. Quien quiere saber, sabe y tiene la información disponible. No puede atribuirse falta de medios, falta de libros, falta de posibilidades. Ahí está la información. Hay que acceder a ella nada más. Y obviamente, tener una conexión con Internet tiene su costo. Pero yo me pregunto, pero si tienes para pagar la cuota de un celular lujoso y cambiarlo cada X tiempo, si tienes para pagar un Nike o un pantalón que te permita exhibir pinta, exhibir imagen ante los demás, ¿y por qué no destinarías parte de ese fondo a tener conexión con Internet y tener disponible la información mundial al instante? Internet hizo que el planeta sea un pañuelo. La telecomunicación. Otro cambio acelerado. Tú tomas un teléfono y estás conectado a cualquier parte del mundo. Al instante. Es más, no solo estás conectado, te puedes ver cuando estás hablando con alguien que está en Pekín. Y todo eso genera una interdependencia global demasiado acentuada. Y hace que la economía se haya internacionalizado. Obviamente, estas complejidades vinieron para quedarse. Ya no se van más. Olvídalo. No vas a volver a la aldea. En la complejidad empresarial y en la complejidad mercadotécnica, las cosas ya no van a volver atrás. Solamente tienen la posibilidad de ir para adelante. Ni siquiera tienen la posibilidad de detenerse. Por eso es crítico que tú tengas mente abierta, trabajando con un ensamble adecuado de tus hemisferios cerebrales y estar totalmente con el compromiso de percibir y acompañar esos cambios. Es la única forma que puedas sustentar el éxito. Todos estos factores que acabo de mencionar han cambiado nuestra vida para siempre y no solo en el ámbito empresarial, en todos los aspectos de la vida han cambiado. Porque ha determinado que la visión del mundo sufra una verdadera mutación genética, por llamarlo de alguna manera. Y el modelo holográfico de pensamiento es el que mejor simboliza esta nueva forma de vivir. Los problemas simples requieren soluciones simples. Los problemas complejos, que son los actuales y que nos tocan vivir, requieren soluciones complejas. En la era agrícola, en la fisiocracia, el ser humano no precisaba de usar demasiado su corteza cerebral, su neocórtex. La actividad económica se circunscribía a plantar, cosechar, plantar, cosechar, plantar, cosechar. Pensar en una sola dimensión era más que suficiente para lograr los resultados pretendidos. En la era industrial la cosa comenzó a complicarse un poco más. Y el estrés, como consecuencia de esa complicación, pasó a formar parte de la vida cotidiana. También el mundo se volvió más caótico y eso, vuelvo a decir, con este modelo sintrópico, hizo de que autoalimente al estrés. Y de ese esquema más caótico, paradójicamente surgió un orden evolutivo de mayor desarrollo. Porque esa era la única manera de tener cierto control sobre el caos. Como decía Albert Einstein, imposible resolver los problemas suscitados en una dimensión, en una frecuencia, sin salir de esa frecuencia y ponerse por encima de ella. Todas estas cuestiones, las situaciones paradójicas que toca vivir,
casi siempre producen, sin que la mayoría de la gente se dé cuenta, cambios de paradigmas cada vez más acentuados. Las ideas que hoy predominan van a ser obsoletas a cortísimo plazo. Y en consecuencia, el pensamiento bidimensional se hizo necesario para la supervivencia y para el éxito, no ya el monodimensional que era suficiente para la fisiocracia. En un instante seguimos más con todo este tema. Esto es El Éxito en tu Camino. Yo soy Naito López. Quantum, máximo potencial, autoconocimiento, descubrimiento. ¿Tienes éxito en tu vida? ¿En todos los ámbitos? ¿En todos los roles que desempeñas? ¿Te sientes a gusto con lo que haces? Todas las respuestas están en ti. Quantum, máximo potencial. Toma acción ya. Tu futuro depende de ti. Llámanos a los teléfonos 021-602-990 o al 0981-744-162. Escríbenos al mail quantummaxpod@gmail.com o encuéntranos en Facebook en Quantum Máximo Potencial. Los paraguayos no la hemos tenido fácil. Hemos puesto a prueba nuestro espíritu no una, 1000 veces. En Radio Libre lo sabemos porque llevamos 18 años en Paraguay, luchando por mantenernos en un entorno que cambia constantemente. Tenemos la fuerza y el corazón
para seguir adelante contra cualquier pronóstico, fieles a nuestra manera de hacer las cosas. Hemos aprendido qué tan importante es hacer bien las cosas, como lo que decimos de nosotros mismos, porque las palabras son muy poderosas. Por eso, en Radio Libre nos gusta decir que hacemos las cosas a lo Paraguay, con convicción, con ingenio, con ganas, poniendo siempre el mayor esfuerzo. Cambiemos el significado de hacer las cosas a lo Paraguay. Radio Libre, desde 1997, haciendo las cosas bien, haciendo las cosas a lo Paraguay. Retornamos. Esto es El Éxito en tu Camino. Yo soy Naito López. En esta era de información, de evolución tan acelerada, de cambios tan paradigmáticos, el hombre se ve frente a la parte más difícil de esa trayectoria exponencial. Siente lo que Alvin Toffler decía como el choque del futuro. Y con eso tiene que enfrentarse. Y esta complejidad ha venido a instalarse entre nosotros para quedarse. Y trae cambios en todas las áreas, absolutamente en todas. Es un verdadero carnaval. Y todo el mundo está invitado a la fiesta. Y el que no venga, de todos modos bailará. Así son las cosas. De modo que mejor que seas activo participante de estas complejidades de la vida comercial, empresarial, económica. Antes que al ser un convidado de piedras tenga que bailar, pero desde fuera del escenario. La música, al son de la cual todos bailamos, lo querramos o no, son los cambios de todo tipo, económicos, sociales, culturales, tecnológicos, políticos, etc. En todos, absolutamente todos los ámbitos. Y en algunos, el ritmo se está acelerando mucho más, al punto de llegar a niveles explosivos. Y esta tendencia de explosividad no da señales de disminuir, de desacelerarse en el futuro. Por el contrario, propende a aumentar. O sea que la complejidad del mundo de los próximos 50 años va a ser mucho mayor aún, mucho más desafiante. Pero obviamente, en ese tiempo, seguramente, habremos evolucionado lo suficiente para hacer frente a esos desafíos. En el principio, en la teoría evolutiva de la vida, la necesidad hace al órgano. Y entonces habremos desarrollado capacidades y destrezas suficientes para enfrentar ese tipo de situaciones. Actualmente el mundo se ha vuelto un holograma completo en el cual todas las partes son interdependientes. El todo está en cada una de las partes y cada una de las partes es el todo. Es el holograma cósmico. ¿Acaso tú no eres una molécula universal? Una ínfima parte de la creación de Dios. Obviamente, y el todo influye en la parte. Y la parte influye en el todo. Eso hace que la competencia a nivel global sea absolutamente interdependiente.
El ejemplo de la productividad en China o en Japón repercute en la economía de Europa y de Paraguay. Y el hecho de que aquí haya una innovación tecnológica revolucionaria significa que alguien en alguna parte del mundo quede sin trabajo hasta que pueda adecuarse a esa cambiante situación en un salto evolutivo que le permita recomponer su posición y sus posibilidades. Hay un principio que se establece en el siguiente pensamiento, que una simple hoja cae en un árbol de Singapur y acaba provocando un tifón en Nueva York o un exceso de lluvias en Caracas. Así de dependiente es la economía mundial. Así de interdependientes estamos. En el concepto de la física clásica, que es la cartesiana, la newtoniana, para entender el todo hay que entender las partes. Sin embargo, en los conceptos, bajo el criterio de la física cuántica, para entender las partes hay que entender el todo. Es inverso el proceso. En el concepto holográfico, la parte es el todo y la pregunta es la respuesta. Para vivir, para sobrevivir, para tener éxito en el mundo holográfico es necesario pensar en 3 dimensiones. Algo que desgraciadamente no nos enseñan en las escuelas, en ninguna educación organizada. Pensamos en una dimensión y a veces máximo en 2 dimensiones. Pero no existe ninguna estructura educativa que enseñe cómo pensar en 3 dimensiones. Y sobre todo en países como el nuestro, donde la neurociencia todavía está lejísimos de las aulas. Qué bueno sería poder aportar y contribuir decisivamente al desarrollo de este país a través de un programa de implantación de neurociencias en las aulas. Y yo me ofrezco como vehículo para eso. Si existe alguien quien le interese el tema a nivel de autoridad educacional, tiene plena libertad de contactar conmigo escribiéndome al WhatsApp 0981-744-162. Podríamos desarrollar programas de cómo hacer que los jóvenes, los niños y los adolescentes respondan mejor a la dificultad en vez de sentirse abatidos. Cómo dejen de victimizarse ante la vida, cómo dejen de culpar de sus resultados a las circunstancias externas y pasen a hacerse cargo responsable y razonablemente de sus propias cosas y aprendan a responder. Las finanzas personales no han llegado a las aulas y resulta que el dinero es como la sangre para la economía y no sé cómo eso no es materia en las aulas primarias. Sé que en Quantum Coaching Empresarial hay un programa que va a comenzar a desarrollarse este año que es de finanzas personales para niños, que es un programa que yo conozco y es absolutamente revolucionario. Absolutamente revolucionario, porque enseña a los niños a relacionarse adecuadamente con el dinero, asignándole un valor determinado y además a manejar todas las variables que se utilizan habitualmente en el mundo económico actual. De una manera sencilla, de una manera didáctica, a través de juegos y de una manera que genera gran valor de aprendizaje, incluso para los padres. Porque obviamente no se puede esperar cambios ni que se sustente una educación financiera en el tiempo en los niños sin el apoyo de los padres.
con el analfabetismo financiero de los padres, no se puede esperar cultura financiera a los niños. Esto es El éxito en tu camino. Yo soy Naito López. Quantum, máximo potencial, autoconocimiento, descubrimiento. ¿Tienes éxito en tu vida, en todos los ámbitos, en todos los roles que desempeñas? ¿Te sientes a gusto con lo que haces? Todas las respuestas están en ti. Quantum, máximo potencial. Toma acción ya. Tu futuro depende de ti. Llámanos a los teléfonos 021-602-990 o al 0981-744-162. Escríbenos al mail quantummaxpod@gmail.com o encuéntranos en Facebook en Quantum Máximo Potencial. El camino hacia el cambio a través de la palabra justa y honesta. Radio Libre, un espacio para los ciudadanos comprometidos con la construcción de un país mejor. Soy Naito López. Esto es El éxito en tu camino. Si por alguna razón quieres contactar conmigo para capacitaciones empresariales a nivel actitudinal, comportamental, de reingeniería mental, siéntete en la libertad de escribir al WhatsApp 0981-744-162 o buscarme en la página Naito López de Facebook. Pero tiene que ser para cuestiones de esa índole, no para cuestiones técnicas, no para cuestiones que tengan que ver con contabilidad, con aspectos impositivos, aduaneros, con cuestiones técnicas de venta, que las conozco, pero no son parte de mi especialidad. Yo quiero dedicarme solo a aquello en lo cual yo me considero autoridad. Y es en el ámbito que te acabo de decir, al cual me dedico hace aproximadamente 20 años.
Como vivimos la era de la información, no se paga a los gerentes, a los conductores de una organización, simplemente por reunir datos. Sobre todo se les paga por interpretar esos datos y en función a ellos crear nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevos valores en la sociedad y ser los pioneros, los líderes, los que orientan la cultura y el pensamiento en una organización. Eso significa que es fundamental desaprender del pasado, pues la mayor parte de lo que aprendimos ya se volvió obsoleto, caduco, es viejo, es inútil y te puede llevar a grandes confusiones si no te liberas de eso. El juego que tú como dirigente social, como líder de una organización, como gerente de un emprendimiento o de una empresa, el juego que tú sabes jugar ya no se juega. Me extrañó tanto y me llamó la atención de manera positiva cuando la escuché a un conferencista Nikkei que hacía una nítida diferencia de cómo es el proceso de mentalización en Japón y en América Latina, y que es fundamentalmente causa de postergaciones y de atrasos. Por ejemplo, las organizaciones sindicales de cualquier empresa en Japón agrandan la torta y piden una parte. No es que quieren más. Aquí en Latinoamérica nosotros estamos muy acostumbrados a querer más, aportando menos, trabajando menos, más días de ocio, menos horas de trabajo, mayor cantidad de paga. Pero ¿y de dónde sale todo esto si no se hace crecer la torta? En cambio, en Japón, la gente, por ejemplo, el sindicato de alguna marca de automóvil dice: señores directivos, nosotros ofrecemos aumentar la productividad de esta línea de ensamblaje en 10%. Eso genera un plus, un adicional, una rentabilidad adicional de tanto. ¿Qué nos ofrece ustedes de ese adicional que nosotros vamos a contribuir a que se genere? Es un gran cambio de mentalidad. Es otra cosa. No es simplemente quiero ganar más yo en detrimento de otros. Para que yo gane, otro tiene que perder. Sino ver cómo practicar en serio la postura del ganar-ganar. Y obviamente eso genera diferencias notables en los resultados. El objetivo de toda buena administración es eliminar lo obsoleto, lo caduco, lo que ya está vencido. Eso haces con tus productos vencidos, ¿verdad? Eliminas. Con los conocimientos que ya son obsoletos tienes que hacer lo mismo. Tienes que enviarla a una archivadora ya para que quede en el baúl de los recuerdos. Tal vez te sirva como pieza de antigüedad. Pero esos cambios deben propender a aumentar la eficiencia y sobre todo la eficacia, ya que no es lo mismo eficiencia que eficacia. Y la meta final siempre es la satisfacción del cliente o de los colaboradores y el lucro. Estamos en actividad empresaria. Si la actividad es de esa índole, el lucro es la finalidad por la que se constituye una empresa, no es la beneficencia. Pero si la finalidad fuese una ONG que se dedicase a beneficencia, de todas maneras los requerimientos son los mismos. Si fuera una organización social sin fines de lucros, de todas maneras el requerimiento sería el mismo. Y a veces todo este cambio de estrategias genera crisis. Bienvenidas las crisis, porque son generadoras de oportunidades. A veces generan confusión
Y la confusión es un estado de oscuridad mental, pero después de la oscuridad viene la luz. Y eso marca el proceso evolutivo de ir avanzando en el tiempo. Pero como esos cambios son constantes, cada vez más profundos, instrumentos tales como la gerencia estratégica deben aplicarse a una visión multidimensional, no a una visión única, sino tiene que ser como un racimo de varios efectos. Hay que reinventar el mercado, modificar las estrategias permanentemente. En otros términos, hay que dar nuevo significado al presente, inventando el futuro. Ese es el éxito de los gerentes de las empresas del mañana. Esa innovación permanente. Pero está en la mente, está en el cerebro. No está no está en ninguna otra parte. Comienza por allí. Te recuerdo que la realidad es holográfica y la realidad mental es holográfica. Todo cambio está primero en tu imaginación. Tiene formas intelectuales. Tiene forma de virtualidad. Para después tener una aplicación física. En ese sentido, la reestructuración de una empresa es puramente virtual. Cuando una realidad comienza a existir en la mente de los directivos, de los ejecutivos de la empresa, y pasa a formar parte de la conciencia de esos directivos, que se transmite a la conciencia colectiva de los componentes de esa organización, y se encarnan las actitudes de todos los empleados, es entonces cuando se generan cambios sustanciales. Y esos cambios son percibidos por los clientes, por los proveedores, por todos, y se convierte en una realidad palpable. De la virtualidad a la realidad palpable. Para cambiar o para dar nuevo significado a la empresa, hay que cambiar los sentimientos con respecto a esa empresa. Te recuerdo que somos seres emocionales y el cambio de sentimientos genera cambios de comportamiento. Y esos cambios de sentimientos, ese hecho de que te importe tu compañero de trabajo, porque no sé cómo vas a formar equipo si ni siquiera sabes de la vida de tu compañero de trabajo. No sé cómo vas a formar equipo si ni siquiera sabes de dónde viene esa persona y a dónde quiere ir. Quieres formar un equipo, no sé, de rejuntados, y eso es absolutamente imposible porque no va a rendir ese equipo. Entonces, con una nueva definición estratégica sobre qué es la empresa, su finalidad, cuáles son las metas, se abren nuevos caminos para el éxito en los negocios. Y se pueden aglutinar conciencias, inteligencias y esfuerzos para lograr esos objetivos. El aumento de la productividad, la innovación, el pensamiento estratégico, la gestión empresarial, la comunicación interpersonal, el desarrollo de los recursos humanos y finalmente el marketing son herramientas indispensables e indisolubles en la conformación de esta nueva estrategia, de esta nueva visión empresarial. Bien, creo que hasta aquí llegamos hoy. Quiero despedirme de ti, deseándote una extraordinaria semana, una extraordinaria vida, que tengas la mente abierta para percibir todas las posibilidades que te brinda cada instante de vivir, que te brinda cada momento en la dinámica empresarial, y que saques el máximo provecho y que alcances todas tus metas y todos tus sueños. Para eso estás aquí, para eso te hizo Dios. Recuerda, Dios te bendice siempre. Hasta la próxima semana. Radio Libre.